gracias a ambos por el recibimiento y agradecer a la comisión organizadora por esta oportunidad, especialmente a nuestra ponente, la doctora Paula Alfonso, quien con su experiencia, con su conocimiento, nos ha hecho llegar lo que viene desarrollando Argentina, específicamente Mendoza, ¿no? Bueno, de mi parte, yo quisiera hacer algunos aportes, más que nada porque la idea y el eje central de esta jornada preparatoria está basado en el tema de la inclusión social. Y es un aspecto bastante importante, el tema de las comunidades indígenas, que tiene la base en dos aspectos, como son las comunidades nativas y las comunidades campesinas, ¿no? Partiendo de ello, quisiera yo compartir con la doctora Paula Alfonso algunos aspectos que he podido recoger de la revisión propia de nuestra experiencia y vivencia en cuanto a algunas barreras que nosotros hemos advertido en el desarrollo del mismo. Por ejemplo, tenemos una barrera lingüística, podemos hablar de una barrera geográfica, porque nuestro país es un país heterogéneo. Como usted lo mencionaba, existen hermosas montañas en su ciudad, también acá también tenemos una diversidad, regiones donde está la costa, la sierra y la selva, ¿no? Es así que la inclusión social básicamente está enfocada en aquellos personas que no se garantizan sus derechos constitucionales, donde existe una desigualdad, donde existen aquellas diferencias que los hacen poner en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Y es así, pues justamente que las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen ese aspecto o esa mirada que debemos de darle todos nosotros a través del registro que juega un papel trascendental en todo este proceso. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de aquellas barreras culturales, barrera de indocumentación, barrera en la discriminación, que ya un poco lo había mencionado, porque ello me lleva a reflexionar justamente lo que tenemos y nos corresponde hacer desde la posición del registro. El registro ha ido evolucionando justamente para poder acortar estas brechas que se van advirtiendo en la práctica, ¿no? Que lo mencioné como unas barreras. Y es a partir de ello, doctora, es que el registro, específicamente la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ha dictado diversas medidas para poder en esa línea mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que nosotros contamos con dos directivas que regulan justamente y facilitan el poder lograr la inscripción, el reconocimiento, tanto de la personería jurídica como también del territorio comunal, ¿no? Que son cuestiones que están muy ligadas. Si no existe un terreno comunal, no podría existir una persona jurídica, una comunidad. Más aún teniendo en cuenta que si nosotros hablamos de comunidades indígenas, estas tienen que ver con pueblos originarios. Y déjeme mencionarlo porque ya el doctor Hugo hizo una pequeña mención de cuántas se encuentran inscritas a nivel de SUNAR en el registro de personas jurídicas. Podemos señalar que existe más de 6.000 comunidades nativas, perdón, 6.000 comunidades campesinas y 1.000 nativas. Imagínense esa cantidad y cuánto trabajo todavía nos falta por hacer. Es increíble la cantidad de comunidades. ¿Por qué? Porque están ubicadas en zonas andinas y tenemos ubicadas en la zona amazónica. Todas ellas definitivamente adolecen de muchas necesidades y carencias dadas por estas barreras. Y mientras no tengamos ese reconocimiento legal, pues definitivamente muy poco se puede hacer para que ellas puedan surgir. Porque la idea de poder lograr este reconocimiento de estos derechos fundamentales, de este colectivo, de todas estas personas que integran estas comunidades, es poder llegar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Que se convierta en un eje de desarrollo. Y es así que en base a ello, yo me permito hacer previo a ello, identificar las barreras, no solamente, sino también algunos problemas que debemos de trabajar y que considero que la SUNAR está preparada para hacerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, hablaba de las condiciones de vida, hablaba del acceso a la propiedad. Ya vemos que muchos no se encuentran registrados, no tienen títulos de propiedad, hay una imposibilidad a su reclamo y violaciones a sus terrenos comunales. ¿Por qué? Porque como yo acredito que soy propietario. Entonces, ahí hay un conflicto que se va generando. Por otro lado,
esto va a generar que cuando tú vayas perdiendo el terreno, vayan también extinguiéndose estas etnias, ¿ok? Por otro lado, el derecho consuetudinario, tan importante. Muchas veces no tenemos en cuenta estos aspectos, donde en base a lo ancestral se han ido generando reglas de juego que predominan en estas comunidades y que nosotros a veces de manera, por decirlo, por el desarrollo del derecho hemos ido imponiendo, pero no recogiendo y analizando todo este derecho que los acompaña, ¿no? Y por otro lado, el derecho a la participación, que es un aspecto bastante importante y relevante que lo dio a través del convenio 169 de la OIT, justamente para poder permitir que en aquellas tomas de decisiones que tengan que ver con cuestiones de disposición de terrenos y demás que puedan afectar o atentar contra sus bienes y recursos que se desarrollan dentro de los espacios físicos, no puedan extinguirse. Es así que dentro de estos aspectos y problemas me permito yo hacer algunas recomendaciones y sugerencias desde la experiencia como registradora pública. Doctora, también tenemos una alta experiencia en el sistema que me permite compartirlo con usted, doctora. Por ejemplo, debemos de proponer aquellos defensores del usuario, ¿no? Donde para poder tener esa cercanía con estas comunidades puedan estar preparados para el manejo del idioma, ¿no? Hemos visto de cómo estas etnias, que no son una, no son dos, son cantidades inmensas y que ocupan diversos espacios territoriales en nuestro país, en nuestro querido Perú, puedan ser atendidos verdaderamente, ¿no? Que puedan estar preparados para poder dominar el idioma indígena predominante. Por otro lado, buscar y propiciar que la SUNAT, a través de esta evolución que ya he ido mencionando con estas directivas que se han dado para facilitar la inscripción, puedan también implementarse traductores en lenguas indígenas que sean capacitados en temas legales. ¿Por qué? Porque muchas veces los que hemos trabajado en Bagua, por ejemplo, en mi caso, que he trabajado en Chachapoyas, hemos podido advertir de cerca experiencias con el intercambio de información con ellos y cómo a veces ellos se sienten impotentes. Por otro lado, el empleo de la tecnología. La tecnología es buenísima. Procurar espacios y mesas de trabajo, porque el registro es un ente tan importante que tiene que procurar y seguir buscando la articulación con otros entes involucrados. Por otro lado, hablábamos de las tasas registrales y lo mencionaron hace un momento cuando hablaban el tema de las rondas campesinas. Existe esa exoneración para lo que es el tema de la constitución y la designación de la primera directiva, pero podemos ampliarlo a más actos porque recordemos que ellos están en un estado de vulnerabilidad, donde son generadores de sus recursos económicos y que muchas veces no pueden llegar a poder conseguir un dinero, tienen que a veces juntar entre ellos. Y ahí saludo y aplaudo nuevamente a nuestra compañera Yanira, porque soy parte de la zona registral número 2, quien orgullosamente siento una gran satisfacción de cómo ese trabajo, que no debe quedar en gabinete, sino que debe de haber una revisión nuevamente a estas directivas que se han dado y poder buscar ese aspecto de llegar directamente al ciudadano, porque lo que hacen es hacer un espacio para poder convocar a estas personas y poder hacer una preparación, una suerte de evaluación, revisión, y cuando ya llegue el registro esté todo ok, esté todo preparado, ¿no? Entonces, con todos estos aspectos, y por otro lado, el auxilio registral, porque en algunos casos también vamos a ver situaciones bastante críticas de extrema pobreza. No pensemos solamente en Chiclayo, que está en la costa, no pensemos solamente en Piura, sino pensemos en aquellos que se encuentran en zonas tan alejadas, donde inclusive para poder llegar a un registro se trasladan en los que se denominan los pequepeques, en lanchas, en canoas, inclusive después de ellos se van en avión, a veces llegan sin un recurso para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad. Y por otro lado, para un poco ir cerrando ya, doctora, permítame, por favor, también hacer un aspecto reflexivo entre todos los que formamos parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Es en cuanto a desarrollar esa capacidad y esa empatía
que debemos de tener cada uno de nosotros cuando tengamos en nuestras manos situaciones o casos como los que nos visitan día a día en nuestra institución. Creo que se me fue el tiempo. Muchísimas gracias. Y eso es todo.